Él. Cuando ninguno de esos 4 pasos se da, Dios no puede actuar. Recordemos que Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío. ¿Y qué significa nuestro libre albedrío? Que nosotros querramos, que nosotros aceptemos. Si no, de otra forma, Dios no va a vulnerar esa parte de nosotros. Vamos entendiendo cómo somos nosotros los del problema. No. Por eso hemos escuchado y visto una y otra vez, Dios quiere ayudar, Dios quiere estar contigo, pero si tú no lo dejas, Él no puede hacerlo. En resumen, la reacción de los discípulos refleja su humanidad, su miedo, su incredulidad y su enfoque en sus y el enfoque que tenían en sus limitaciones. ¿Sí? Pues yo hasta aquí nomás puedo, no tengo más. Sin embargo, este milagro fue una lección importante para ellos sobre confiar en el poder de Jesús y sobre cómo Dios puede usar lo poco que tenemos para hacer grandes cosas. Y esta parte me encanta porque hay que ser honestos. Muchas personas pensamos que por el hecho de que no tenemos una carrera, un estudio o una manera de comportarnos delante de lo que es la sociedad, tal vez muchas veces decimos, pues ¿cómo me van a pelar a mí? ¿Cómo me van a hacer caso a mí? Tal vez si fuera una persona con lana, otra cosa sería, la gente me vería diferente. Y aquí Dios te está mostrando que no. Él utilizó a la gente que en teoría tenía un estatus para que empezaran a servir a los que no tenían. Y les puso una encrucijada para que resolvieran cómo lo iban a hacer. Y les puso al final del día toda la solución del problema. Y ellos, en esa limitante de su flojera, no entendieron que estaban delante de quien resuelve todos los problemas. Y mis hermanos, ya no les digo, y la bienaventuranza que dice, bienaventurado aquel que sin ver creyó. Porque ellos, digo, no es una justificación, ¿ves? Pero ya ni viendo, dicen por ahí. O sea, ellos eran los que andaban con él, los que andaban caminando y desgastando la chancla con él. Y andaban viendo que él tocaba a alguien y lo sanaba, que él levantaba un muerto, que él convertía el agua en vino. Y él andaba haciendo todo eso. Y aún así a ellos les costaba trabajo creer con quién estaban. Imagínense entonces los que no lo habíamos visto. Pero hubo gente como ese militar que la verdad nos da un ejemplo tremendo de vida, que va a buscar al Señor y le dice que su criado está enfermo y el Señor le reconoce y le dice, no había yo encontrado una fe tan grande como la tuya, hágase conforme tu voluntad. Y me encanta porque le adelanta, pero yo te aseguro que cuando tú llegues a donde tu criado, él ya estará sanado. Amén. Y eso es algo que a mí me encanta porque si ustedes habían pensado que Dios ya se la sabe de todas, sí, pero que nosotros somos capaces de sorprender a Dios, sí. Y eso es lo que a un hijo de Dios, así como a los pequeños cuando dicen, es que le voy a hacer un dibujo a mi mami y la voy a pintar así, y le ponen ellos un montón de bolitas en la cabeza y le ponen un cabello todo bien alborotado como Gloria Trevi, y para ellos está quedándoles bien padre su dibujo. Y a lo mejor tú lo vas a ver, ay, ¿qué es eso? ¡Qué bonito! Está bonito. ¿Quién es? ¡Tú, mami! Así nosotros todavía podemos sorprender a papá de esa manera. Y le encanta, se los digo, a Dios le encanta que lo sorprendamos. No dejemos de tener esa idea de seducir a nuestro Padre a través de sorprenderlo, de maravillarlo. Cuando Jesús pidió a los discípulos que se adelantaran en la barca al otro lado del mar, como se relata en Mateo 14:22, vamos a leer Marcos, continuamos del 6 al 15. ¿Me ayudas, Lourdes? Sí. Ahora, la lectura dice, ¿Marcos qué? Marcos 6,
Y si está después, hermanito, Aquí ¿eh? está alimentación de los 5,000. No, es que vamos, alimentación de los 5,000. Y ahora sí ya vamos por acá. Aquí termina. Jesús camina sobre las aguas. Aquí seguimos. Jesús camina sobre las aguas. Sí, lengua por ahí. Dice, después Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el agua en dirección al pueblo de Betsaida. Pero él se quedó en la orilla para despedir a toda la gente. Luego de despedirla, se fue a un cerro a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús aún permanecía en tierra. Desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Estaban muy asustados. Pero enseguida Jesús les dijo, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Los discípulos estaban muy asombrados. Tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Amén. ¿Hasta ahí? Nuevamente estamos entendiendo que el Señor los estaba enseñando. Dios seguía con ellos. Entendemos que cada aspecto y cada momento de la vida de los discípulos fueron enseñanza y enseñanza y enseñanza. Dice en la versión de hoy, quiero enfatizar los puntos que todavía no entendemos. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él. Él se quedó a despedir a las personas y dice la Escritura, y después subió a un monte. Ahora, al finalizar todo el relato dice, cuando lo vieron andar sobre el agua pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida Él les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento endurecido. Amén. Amén. Nos vamos de lleno con ese punto ahora. Seguían enojados, mis hermanos, en pocas palabras. Estaban que se los llevaba porque no entendían nada. Y dice la palabra de Dios, tenían el corazón turbado. Tanto así que la lección que les acaba de dar Jesús acerca de los panes no la habían entendido. No les cayó el 20. ¿Cuántas veces nos ha pasado y hemos tenido hermanitos en esta iglesia que a pesar de que las cosas les han pasado, triste y lamentablemente no les ha caído el 20? Es que no veo bien. Y yo les puedo mencionar sin problema a personas que no les ha caído el 20, que siguen pensando, dicen, pero hermanito, ¿por qué Dios, por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios a mí? Hermana, ponte en oración. Dios te quiere mostrar algo. Pero ese ponte en oración fue, ay no, pues a mí que me digan, a mí que me hablen claro, ¿no? Más claro ni el agua, Dios hablándote, pero tú no escuchándole, ¿cierto? Dice, cuando Jesús pidió a los discípulos que se adelantaran en la barca al otro lado, lo hizo con un propósito profundo. Este evento no solo fue logístico, sino también una enseñanza espiritual para los discípulos. Aquí hay las lecciones que Jesús quería mostrarles. La uno, en total son también cinco lecciones o 5 puntos que el Señor quería mostrarles. Y la primera de ellas es fomentar su confianza en Él. Acababan de pasar un evento en donde ellos pensaron 1000 cosas y se enojaron y vieron su ego maltratado, donde ellos vieron vulnerada la parte de su estatus social
pero lo que estábamos ahorita nosotros alegando, pero lo que nunca vieron era al lado de quién estaba. Jamás se les ocurrió decirle, Señor, tú dinos qué hacer. Ellos empezaron a poner pretextos y se enojaron y se pusieron hasta sarcásticos, ¿verdad? Estábamos viendo. Pero nunca se pusieron a pensar que estaban junto al mejor resolvedor de problemas. De hecho, el único que resuelve problemas. ¿Qué es lo que tenía entonces que hacer Jesús? Ayudarlos a que ellos tuvieran la confianza y su fe puesta en Él. Jesús envió a los discípulos solos al mar, sabiendo que enfrentarían una tormenta. Eso fue una oportunidad para que aprendieran a depender de Él, incluso en situaciones difíciles. Al caminar sobre las aguas hacia ellos, mostró que estaba por encima de las fuerzas, aún las fuerzas naturales, y que siempre los acompañaría en medio de las adversidades. Amén. Amén. Gracias, mija. Estamos de acuerdo que acababan de pasar por una situación de ego y frustrante para los discípulos. Pero Dios quería enseñarles que aprendieran a que antes que buscaran en sus bolsillos con cuántos recursos contaban, lo que Jesús quería es que primero confiaran y acudieran a Él, no a ninguna otra forma. En el momento, señores, escuchen bien, en el momento que nosotros, antes de pensar, cuando tenemos algo que nos está empezando a alarmar o a preocupar, en el momento que nosotros pensamos, híjole, es una enfermedad de mi hijo, ¿cuánto tengo en el banco? Porque ya sé que voy a tener que pagar un doctor. Y vienen medicamentos. ¿Cuánto tengo en el banco? Antes que eso, Señor, ¿qué vamos a hacer? Tú dime. Amén. Es muy diferente, porque en lo primero, yo estoy viendo con cuánto cuento, cómo lo voy a resolver yo. Y entonces estoy queriendo hacer la chamba de Dios. Estoy queriendo quitarle la oportunidad a Dios de bendecirme a mí, de bendecir a mi familia. Estoy pensando que yo lo voy a tener que resolver. Cuando Dios está diciendo, no, yo quiero ver qué tanto confías en mí. Sí. Amén. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Dios poniendo un ejemplo clarísimo. Yo puedo sobre cualquier cosa que vayan a pasar. Caminó encima del agua para demostrarles que Él está sobre los elementos naturales sin problema. No hay nada que Dios no vaya a poder hacer en nuestras vidas. Punto número 2, prepararlos para su futura misión. Hoy conocemos, nosotros que ya tuvimos la oportunidad de leer los libros de los evangelios y los libros de los hechos y los libros a los romanos y las epístolas, y hoy hemos conocido cuál fue el desenlace de cada uno de estos 12 hombres que siguieron al Señor. Y que sabemos que ninguno negó su fe para los que tuvieron una muerte lenta y dolorosa. Sí sabemos que hubo uno al que fue crucificado de cabeza y primero lo cortaron a la mitad. Y ni así negó su fe. Él se entregó al Señor y estuvo dispuesto a morir. Y todos concluían diciendo, porque morir en Cristo no era todo. Vivir era una ganancia, pero morir en Cristo era la victoria. Amén. La gente no entendía por qué. Después de ser unas personas normales, se volvieron tan fanáticas. Y hoy, mis hermanos, yo te quiero decir, no es fanatismo, es aprender a confiar en Dios. Aprender a entender que Dios siempre estará con nosotros y actuará. Nosotros podemos pasar muchas cosas,
Pero si porque pasamos una cosa, de ahí yo me voy a agarrar todo el tiempo y va a ser mi cicatriz que va a andar toda la vida doliendo. Dios quiere cambiar y transformar esa vida, pero necesita que esto quede en el pasado. Y Él prometió borrarlo, porque Él venció al mundo. Amén. Al dejarlos enfrentar el desafío sin Él físicamente presente, Jesús los estaba entrenando para el tiempo en que ellos tendrían que continuar su obra sin su presencia física. Los estaba enseñando que la fe sería su principal ancla en esos momentos. Amén. Punto número 3, revelar su divinidad. Y era lo que les estaba yo comentando ahorita. El milagro de caminar sobre el agua tenía el propósito de mostrarles que Él no era un solo maestro, una persona que solamente profetizaba, sino que Él realmente era el Hijo de Dios con autoridad sobre la creación. Al detener el viento y calmar la tormenta, Jesús les reveló su poder divino. Amén. Amén. Y aquí no existe nada que el Doctor Strange y que esta de los X-Men, la mujer que maneja todo lo del viento y la tormenta y no sé qué. Aquí no hay nada ficticio. Jesús tiene el control aún sobre los elementos de la tierra. Y me encanta cuando se afirma en la palabra de Dios que dice que si no es voluntad de Dios, ni siquiera la hoja del árbol se va a mover. Amén. ¿Sí? Para que no nos hagamos bolas, porque muchos dicen que la Biblia dice que ni la hoja del árbol caerá, y eso lo dice en el Quijote de la Mancha, no lo dice en la Biblia. La Biblia dice que ni una hoja del árbol se moverá si no es voluntad de Dios. Amén. Amén. Y así nos demuestra Dios, y así nos demuestra Jesús, como Él tiene todo bajo control. No hay nada que se les salga. Recuerda que al inicio le está diciendo, vamos a parafrasear un poco y vamos a pensar, ¿qué pasaría si Dios se equivoca? Pero así, híjole, rozando. ¿Verdad que no se puede? No podría coincidir. O sea, Dios jamás se equivoca. Nosotros sí. Nosotros no puede fallar. Decía la hermana, por un pelito de rana calva. Dios no. No se puede. Punto número 4, ¿qué les quería enseñar? Quería enseñarles el valor de la obediencia. Nos damos cuenta cómo una y otra vez en la Biblia se menciona la palabra obediencia, obediencia, obediencia. No vamos muy lejos. Los mandamientos son ¿para qué? Para obedecerlos. Las leyes de Dios son para obedecerlas. A Dios le encanta la obediencia. Los discípulos obedecieron cuando Jesús les pidió que se adelantaran, incluso si no entendían completamente el motivo. Esto les enseñó que seguir a Jesús implica obedecer, incluso cuando las circunstancias no son claras ni cómodas. Imagínense, yo no conozco esa región del mundo, pero dicen que nada más es un lugar de cordilleras, ¿no? Me imagino algo así como la Ciudad de México, pero en lugar de estar la ciudad está el mar, ¿no? Y entonces los vientos fríos de arriba de las colinas, cuando chocan con los vientos cálidos que hay abajo, sabemos que cuando un viento frío y un viento helado se cruzan, se genera una tormenta, los famosos tornados. Yo no me quiero imaginar que están como ahorita hoy acá bien a gusto, echando la chocha, a lo mejor preparándose una carnita asada y de repente ¡pum!, se pone todo oscuro y ¡zas!, se viene un ciclón o se viene una tormenta. Imagínense, a mí me encanta porque conforme va describiendo la Biblia, en la Reina Valera dice que ya eran entradas pasadas en la tarde, ya estaba oscureciéndose y los teólogos dicen, eran alrededor de las 6 o 7 de la noche. Y la versión de la Reina Valera dice que ya era la cuarta meridiano del día o algo así. Quiere decir que el día se divide en 4. Quiere decir que desde que ellos subieron la barca hasta que pasaron los sucesos nos dieron entre las 6 de la tarde a las 11 de la noche aproximadamente, mis hermanos. ¿Cuántas horas estuvieron en la bendita barca? 5 o 6 horas.
5 o 6 horas, dice la palabra que estaban remando y nomás no iban para ningún lado porque el aire los regresaba y volvían a remar y el aire los regresaba. 5 o 6 horas sin que Jesús se apareciera. 5 o 6 horas en donde no sabían qué iba a pasar. Y dice la Biblia que pegada la noche Jesús quiso adelantarlos caminando por el agua y ellos lo alcanzaron a ver y empezaron a gritar como que, me imagino los gritos, ¡ah! Veían, pensaron que era un fantasma, hasta que llegó el Señor y les dijo, cálmense, eso yo, relájense. Qué tremendo. Cuando buscamos a Dios no sabemos dónde está. Cuando esperamos que Dios venga no sabemos dónde está. Y viene la pregunta del tema. ¿Dónde está Dios? Cuando lo necesitamos. ¿Y alguien ya tiene su respuesta? ¿Dónde está Dios cuando lo necesitas? ¿Alguien ya formuló su respuesta? ¿O todavía no? Seguimos avanzando para que la formule. Bien. Fortalecer su fe. Al final este evento fortaleció su fe al ver a Jesús caminando sobre el agua y calmar la tormenta. Reconocieron su poder y autoridad. En Mateo 14:3 los discípulos declararon, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y esto en resumen, mis hermanos, Jesús quería que los discípulos aprendieran a confiar plenamente en Él, a depender de su poder y a entender más profundamente quién era Él realmente. La experiencia les permitió creer en su fe y preparación para los desafíos que enfrentarían como líderes en su obra en el futuro. Adelante, hermanita. Fortalecer su fe es el número 5. Sí. Ok. Gracias. Leo la última parte del versículo que el pastor nos hizo favor de leer. Dice: la última parte dice en Marcos capítulo 6 versículos del 51 al 52, dice: entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó y los discípulos estaban muy asombrados. Tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. En la otra versión dice: subió a la barca y se calmó el viento y ellos se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento endurecido. Y leo la versión original: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Alguien ya entendió qué les quería mostrar Jesús al alimentar a los 5,000? Humildad. Igual son 5 puntos, entre ellos la humildad. Sí, ya. Bueno, desde hace rato estaba esta parte de alguna manera. El Señor me mostraba, ¿no? En el momento de leer lo que quería mostrar. Y para mí fue una prueba que el Señor les puso precisamente a sus propios discípulos. Y fue una prueba porque Él ya sabía de antemano la reacción que ellos tendrían ante el suceso, ante lo que estaba por pasar. Les dijo: aliméntenos. Y en automático los discípulos eran humanos, eran carne, no estaban acostumbrados ni tampoco trabajaban
por fe, sino que se seguían dejando llevar, como nosotros, por la vista, por lo que veían. Y en automático los discípulos, ¿qué fue lo que dijeron? ¿De dónde vamos a sacar para alimentarlos? Entonces el Señor de alguna manera ahí fue precisamente donde les estaba poniendo a prueba, de que todavía seguían siendo carnales, de que todavía seguían observando las cosas con una mirada o con una vista natural, y que todavía les faltaba mucho por trabajar. Precisamente con esa intención hace lo de alimentarlos para que ellos vieran, ¿sí?, que el Señor no necesitaba literalmente de nada. Posteriormente, bueno, eso es muy interesante, pero ese era ese punto que yo había entendido, o entendí precisamente que el Señor nos estaba poniendo a prueba a ellos, cómo la realidad, la expectativa de las cosas muchas de las veces nos supera a nosotros, sin poder entender que estamos, al igual que los discípulos, con Jesús. Y para Jesús no hay imposibles. Él pudo alimentar a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Posteriormente pudo caminar sobre las aguas, aun cuando ellos mismos no habían podido remar, porque el viento era muy fuerte. Jesús sí pudo llegar hacia ellos en medio de un problema, sí pudo avanzar. Y la pregunta, ¿por qué ellos no? Porque ellos seguían enfocados en lo que estaba pasando, seguían enfocados en ver la realidad. Y tristemente, digo, es algo que nos pasa y está bien porque somos humanos, porque somos carnales. No debería, pero nos sigue pasando, nos sigue ganando precisamente la realidad. Falta de fe. Tú lo has dicho, falta de fe. Tú lo has dicho. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Es que yo estaba leyendo, buscando, que dice que no se refiere como tal a la alimentación de comida, que es más bien como espiritual. Tiene un mensaje espiritual para allá, bueno, sí. Ya lo tiene, perfecto. ¿Continuamos entonces? Sí. Excelente. Y luego te lleva Sí, al otro. porque aquí voy a volverles a leer ese punto, ya estamos terminando, lo prometo. 5 minutos y lo terminamos. Los discípulos de Jesús estaban turbados después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque a pesar de haber sido testigos de este increíble acto de poder, no habían entendido plenamente quién era Jesús, ni el alcance de su misión. Vuelvo a enfatizar porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mis hermanos, todo lo que acaba de comentar el pastor, lo que comentó la hermanita, es correcto, está bien, pero esto trasciende un poquito más lo que Dios nos quiere dejar en su mensaje el día de hoy. Nuevamente nos está hablando de la parte espiritual. Amén. Yo me imagino, por la actitud, Jesús estaba muy sereno, pero no estaba al margen de lo que estaba suscitándose. Ya entendimos y analizamos que los discípulos, no acudieron a él para resolver cómo iban a alimentar a los 5,000. Ellos en automático, como seres humanos, dijeron, a ver, aquí está esta ecuación y cómo la voy a resolver. Y no tiene solución. O sea, imposible. O sea, no hay manera. Son 50 y muchos mil contra 3 panes y 5 peces. O viceversa. No se puede. Lógica humana. Pero antes de eso, punto número 1, volvemos a repetir, ¿cómo venían? Ya lo entendimos, ¿verdad? Venían en su ego, venían bien creciditos, venían, no, pues yo soy... O sea, estaban esperando que el Señor sacara las estrellitas, uno por uno, en su frentezota, ¿no? Y el Señor nada, pues le daba más prioridad a las personas que a nosotros, que somos acá, el grupo cerrado, los chidos, los jefes, el grupo selecto. ¿Qué pasó, Señor? Entonces, ¿cómo va a estar esta movida, no? Porque diría Cantinflas, porque como que esto ya no me está resultando, lo siento como que un poco medio chueco la cuestión, ¿no? No me está cuadrando.
y los pone a servir. No obstante de que resuelvan el problema, sírvanles. Venían cansados también. Entonces, imagínense cuando el Señor les puso la prueba para atravesar el mar, ellos no pensaban en otra cosa más que iban todavía con un corazón, dice la palabra, endurecido, iban turbados. No entendían qué estaba pasando. Esto implica que los discípulos no comprendían el significado espiritual del milagro. Aunque vieron el poder de Jesús en acción, les costaba captar que este acto no era solo un suministro físico, sino también una señal de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y aquí, ya para no redundar y para poder entender, ¿qué era lo que Jesús les estaba queriendo enseñar? Y por eso les digo, y ya Anita ya tenía la respuesta, la enseñanza jamás fue física. La enseñanza siempre fue y será espiritual. Y aquí hace referencia al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. En la promesa de la palabra de Dios, ¿qué promesa había acerca del Hijo de Dios? ¿Qué promesa, o digámosle qué profecía había? ¿Que Él vendría a qué? Para los judíos. Al ¿Qué? mundo. Que Él iba a venir a salvarnos, pero políticamente, o sea, no como nos salvó, que era lo mejor del mundo. No, al revés. Él venía a salvar. Recuerden que nuestro ser, nuestra persona está tripartita: cuerpo, alma y espíritu. ¿Hasta ahí no tenemos detalle? No. Ok. Él venía a salvar lo que por derecho le corresponde a Dios, que es nuestra ¿qué? Alma y espíritu. El cuerpo pertenece a la tierra, y el cuerpo ¿a dónde se va a quedar? En la tierra. Cuando Él vino a nosotros, cuando Él vino al mundo, viene a salvar el alma y el espíritu. No políticamente. Entonces, ellos pensaban, sí, que Jesús iba a venir como todo un empoderado gobernante, rey, con un armamento y con un ejército impresionante, iba a venir a salvarlos. Y se sintieron ofendidos cuando vieron que fue el hijo de un carpintero. ¿Vemos? Había una profecía, más bien hay una profecía desde el inicio de los tiempos, desde la Biblia, en su principio, donde decía que vendría el Salvador del mundo, donde vendría el Hijo del mundo. Y la promesa que a mí me encanta era que uno o aquellos que decidieran seguirlo y amarlo, no necesitaríamos otra cosa, porque Él sería nuestro alimento completo. Y ahí está el mensaje espiritual, mis hermanos. El Señor les viene a enseñar que todo aquel que en Él crea recibirá su alimento espiritual. Dice la palabra de Dios, y lo notaron al final, y ellos volvieron a pasar las canastas con todo lo que sobró. Amén. ¿Alguien ha escuchado cuando dice, y Dios te dará de forma que sobreabunde? Amén. El Señor estaba enseñándoles a sus discípulos que Él era el Hijo de Dios, que venía a darnos el pan de vida. Esa era la enseñanza que ellos todavía no tenían clara, y por eso estaban enojados, porque no estaban entendiendo todavía de qué se trató el asunto. Para ellos fue humillante, fue molesto y fue cansado haberle dado de comer a 15,000 gentes. Míralo. Pero el Señor, nuestro Señor tan grande, tan misericordioso, tenía un propósito espiritual para todo esto, que hoy día damos gracias porque nos lo revela. ¿Qué nos enseñó en todo este estudio el día de hoy? Que el Señor, si nosotros tenemos fe, si nosotros somos obedientes y nosotros acudimos primeramente a Dios, mi hermano, mi hermana, yo te aseguro que tu problema ya se resolvió.
Antes de que tú menciones la primera palabra, el Señor ya te lo resolvió. Pero si estás considerando el principio, y me falta una aquí, si me pusieron atención, ¿cuál fue? Voy a buscar a Dios. Voy a creer en Dios. Lo voy a poner por encima de todas mis ideologías, de todos mis pensamientos y de mis dudas. 3. Pero me falta una. Y la venimos hablando. Todo el trayecto. Empieza con O. Obediencia. Obediencia. Si estos 3 puntos no van acompañados de la obediencia, mis hermanos, es una mesa de 4 patas. Si le pones 3 se te va a caer. El bebé y su mamá y su papá. Amén. Chocolate. Enfocamos. Los discípulos no preguntaron cuando Jesús les dijo, vayan del otro lado, adelántense, yo los alcanzo. Ellos no preguntaron. Hoy entienden por qué dicen, ¿cómo hicieron ellos si sabían que estaban del otro lado? Vean cómo estaban de turbados, que nunca se preguntaron, ¿y cómo nos va a alcanzar si no metemos un barco? El mamá y lo. Ya vieron a dónde llega la molestia del ser humano, que no racionalizamos y no nos preguntamos. Estamos preocupados por nosotros y los demás nos vale un reverendo cacahuate. El de mamá. Nunca se preguntaron, ¿y cómo nos va a alcanzar? ¿Verdad? Estaban en su rollo. El bebé. El mamá. Si no tenemos nuestros 4 puntos, no va a funcionar. Y no es que sea un conjuro mágico, no es que sea un ungüento mágico, no es que sea algo como que por ahí muchos hermanos piensan que Dios, en lugar de confiar en Dios y creerle a Dios, quieren que Dios sea su horóscopo. Y no funciona así. ¿Quieres realmente saber qué es lo que Dios tiene planeado para tu vida? ¿Quieres saber realmente qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Sigue estos 4 puntos. Busca a Dios. Y la niña. Ten fe en Dios. Y es el. Antepon a Dios sobre cualquier circunstancia. Y lo más importante, para mí, lo más importante, sé obediente. No preguntes, no andes como los niños, pero ¿y eso para qué? Tú tómatelo, carajo, que te va a hacer bien. Tú como papá ya sabes que si le das el jarabe, que si le das la inyección, que si le das la pastilla, es para que se mejore, ¿sí o no? Pero el niño, es que eso, pero ¿eso para qué me va a servir? Tómatelo y ya. Sé obediente. Señor, pero ¿por qué entonces esto? Pues porque tiene que pasar. Atraviésalo. A ver. El endurecimiento del corazón refleja su lucha para conectar lo que veían y tener una comprensión más profunda de la naturaleza divina de Jesús. Además, es un ejemplo de cómo, a pesar de ver grandes maravillas, las personas aún podemos luchar con dudas o con nuestra fe hasta que reciben un mayor entendimiento espiritual. Y rápido lo desenmaraño y con eso termino. Nos cuesta trabajo y nos da mucha desconfianza a veces pensar que Dios puede actuar en nuestra salud, en nuestras finanzas. A mí se me hizo una vez increíble hablar con un pastor y comentarle acerca de una enfermedad, un cáncer que tenía uno de sus hijos. Y decirle, brother, vamos a orar todos por la sanidad de tu hijo. Hoy vamos a trabajar. Y él nos contestó, ya muy triste, dice, sí, se los voy a agradecer, dice, pero ya no hay nada que hacer. Él está desahuciado y bueno, yo sé que el Señor, sus razones tendrá. Ok, pero pastor, ¿no cree que al orar podamos interceder? Sí, definitivamente, pero ya estamos resignados a lo que vaya a pasar. Pero el punto no era tanto las palabras del pastor, sino el tono del pastor. ¿Y saben cuál era ese tono? De resignación, de tristeza anticipada, de dolor. ¿Y saben por qué? Porque no estaba confiando que realmente el Señor podía obrar en esa oración.
Para él tenía más peso que el doctor le había dicho, ya está desahuciado, ya no hay nada que hacer. Yo les dije una vez, en efecto, nosotros podemos orar, pero una cosa es que no se desgasten orando y exigiendo, porque nuestro corazón se va a turbar pensando que Dios no nos quiso dar. Cuando dice su palabra que pidáis y recibiréis en su nombre. Entonces, si yo pedí en su nombre, ¿por qué no se me dio? Y entonces me voy a enojar. No funciona así. Estamos hablando de cosas completamente diferentes. Una de ellas es, ora con fe, intercede por los demás. Y Dios que está en lo alto, escuchará tus ruegos y acudirá en tu auxilio. Pero volvemos al punto, que cuando nosotros oramos, sobre todo por un familiar, está hablando nuestro aferramiento a que lo queremos aquí. No me importa si tose y le duele la garganta y si le sale sangre por la nariz, pero yo lo quiero ver ahí, porque es mi capricho, porque yo quiero que el Señor lo salve y ahí lo mantenga. Cuando no es la voluntad de Dios cumplir los caprichos, porque Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y a mí me encanta el versículo que dice del Señor, que cuando alguien está conforme a su palabra, Dios recoge a ese ángel y se lo lleva delante de él. Mis hermanos, a veces nosotros podemos confundir el orar por una persona o por nuestros familiares con ese aferramiento. Decir, no, es que él tiene que estar bien y va a estar bien. Sí, pero el Señor le tiene un plan diferente para él. No te aferres. Sí. Pero es muy diferente decir, pero Dios puede sanar a un enfermo de cáncer, de lepra. Claro, lo hizo. Y si algo nosotros los creyentes tenemos la convicción muy firme es que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. 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 Entonces, no confundamos, mis hermanos, seamos bien claros en nuestra idea y no nos perturbemos por pensar que Dios a veces no nos escucha o de qué sirve. Primero tenemos que tener bien claro quién está sufriendo, porque a lo mejor tú estás contrarrestando la oración del que está enfermo diciendo, Señor, ya llévame. Ya, Señor, ya no quiero sufrir, ya llévame a tu presencia. Y yo por acá rece, orando, llorando. No te lo lleves. Como el zorro, no te lo lleves. Amén. Entonces, unos oran por una cosa y otros oran por otra cosa. No confundamos, no nos sintamos mal, no nos perturbemos, pero es lo que les digo, no se claven. Primero hay que entender lo que estamos haciendo, que es lo que Jesús en más de una ocasión les enseñó a los discípulos. Amén. Yo espero que nos haya quedado claro el mensaje de hoy. Dios nos va preparando a cada uno de nosotros para que podamos ir entendiendo cuál es su voluntad. Y esto nos va acercando a nosotros, y yo siento que a pasos agigantados, a la voluntad de Dios. Vamos teniendo una comunión cada día más cerca hacia Dios. Y eso nos va a llevar a conocer verdaderamente el sentimiento y el sentir de Dios hacia nuestras vidas. ¿Quién me quiere ayudar a hacer la oración de cierre?